darnos vida, darnosla en abundancia y también para darnos libertad de nuestros pecados y de todas las cosas malas que nosotros podemos hacer como humanidad. Así que tenemos por qué cantarle al Señor. Es Navidad, mis hermanos, cantémosle a nuestro Dios. Para mí ya no hay condena.
de un bebé pequeño, indefenso, que se convirtió y que es nuestro Salvador, el que nos salva cada día. Al mundo paz, mis hermanos, cantemos. Pues sigamos alabando, como dice el Salmo 100, cantando alegres a Dios. Alabemos, hermanos. Damos por entendido, ¿no? Pero la palabra gloria viene con un significado muy hermoso. Significa resaltar, ¿no? Significa honra, significa mostrar, por así decirlo, ¿no? Cuando decimos gloria y honra a Dios, lo que estamos diciendo es que lo que queremos hacer es ponerlo en lo más alto, en lo más alto. Así que si cantamos hoy gloria al Señor con este canto hermoso, lo hagamos pensando en eso, poniendo a Dios en lo más alto de nuestras vidas, mostrándolo como lo más grande que nosotros tenemos en nuestras vidas. Así que cantemos a nuestro Dios. Ángeles cantando esta. Ángeles cantando esta tan dulcísima canción, las montañas su eco dan como fiel contestación. Gloria
ser impresa, digital, y digamos: la palabra de Dios contenida en este libro es la verdad que acepto creer, es la enseñanza que me comprometo a seguir y es la esperanza que me atrevo a confesar. Nada me impide recibirla, nadie me evitará que la haga parte de mi vida y por ningún motivo dejaré de proclamarla. Estoy aquí para leerla, oírla y vivirla diariamente. Amén. Démosle paso al pastor. Bendición. Este año de verdad hemos sido muy bendecidos. Había quien decía, qué difícil es hablar de Cristo leyendo todo el Antiguo Testamento. Y hemos dado ese paseos y hemos encontrado a Cristo en cada libro, en cada profeta, en los libros de la ley, y todo este año predicando el Antiguo Testamento en la red de Pastores Soler. Hoy también en esta serie, la cuarta, ya es el último, que se llama La Solución Definitiva. Y le pusimos así porque a través de los libros de los profetas vimos, ¿verdad? El Señor nos daba palabra de reprensión, de exhortación, nos daba una invitación a un cambio de vida, una invitación a regresar a Él, y volvíamos a caer, como pueblo, pues me refiero, volví a caer. Entonces dijo, no, estos solitos no pueden, la solución definitiva es que voy a ir por ellos, y se encarnó, y vino por nosotros, por eso es la solución definitiva. Y ahora, esta serie que se llama así, pero el título del sermón se llama, está largo, la detallada enunciación del que era y que habría de nacer. En ese tiempo era una promesa que vendría y está basado en Miqueas 5, del 1 al 9. Un pasaje que, déjenme decirles, me confieso, propuse que lo cambiáramos, que lo predicáramos la semana pasada y que ahora predicáramos de Isaías, que es el profeta mesiánico más conocido, pero estudiándolo tiene una riqueza preciosa. Y qué bueno que no me hicieron caso, qué bueno que no me hicieron caso, porque hoy podemos gozarnos de esto. Va a ser un poquito más dinámico, así que van a aparecer algunas referencias en la presentación y quiero que las lean para que sigamos la lectura en las diferentes versiones que tenemos ahí. No sé qué esté pasando, que se esté yendo el sonido. Ok, pero tenemos esta circunstancia con 3 enseñanzas principales. ¿De dónde viene, Señor? Déjenme explicarles a qué me refiero. ¿De dónde viene? En la semana, si alguno de ustedes ve los videos cortos en el celular, ¿verdad? Ve uno YouTube o hasta TikTok, me encontré algo ahí que decía alguien de la religión popular: 4 dogmas sobre María, y lo tienen que creer porque si no, no son cristianos. Fíjense qué curioso, no hablaban de Cristo sino de María, pero si no los creían, no son cristianos. Y uno dice, es la madre de Dios, y acá Miqueas nos dice, no, Él está en toda la eternidad. Así que la enseñanza es esa precisamente, desde los días de la eternidad, primera enseñanza. La segunda se llama Él. No necesita más títulos, no necesita más nada. Él, solamente Él. Así. ¿Por qué? Porque Miqueas nos perfila cómo es que habría de ser el Mesías. Solo Él. Y la tercera ya se refiere a quién creen, a nosotros, el remanente. El remanente. Y vamos a estudiar esto, les digo, es basado en Miqueas 5, del 1 al 9. Vamos a ponernos en las manos de Dios para que sea su bondad que nos hable hoy. Padre bendito, gracias te damos, Señor, gracias por este precioso viaje que nos hablaste tú a la red de Pastores Oreb, y que nos dijiste que encontráramos a Cristo como tú sabes que está desde el Génesis hasta el Apocalipsis, y que hemos venido estudiando la ley y los profetas y hemos encontrado tanta riqueza y tantas cosas que nos hablan del Señor. Así como Él se fue en ese camino a Emaús, platicando con esas 2 personas que no la reconocieron, pero platicando de todo lo que decía la Escritura antigua sobre Él. Y en este viaje que hemos tenido en este año, y en este día en especial en que estamos reunidos para celebrar tu encarnación,
tu nacimiento. Te damos gracias por tanto amor, tanta provisión, por tu palabra hermosa que nos da luz y nos da esperanza y nos indica el camino que a ti te agrada. Háblanos hoy, Padre bendito, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Fíjense, vamos a leer. Primero está Mateo 2, del 1 al 12. Vamos a leerlo, si lo tienen en su Biblia. Porque, ¿qué creen? Es el cumplimiento exacto de la profecía. Allí está. Nos dice Mateo 2, del 1 al 12. Lo voy a leer en la versión de la Nueva Biblia de las Américas. Dice: después de nacer Jesús en Belén de Judea, en tiempos de Herodes, he aquí, unos magos del oriente llegaron a Jerusalén diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque vimos su estrella en el oriente y hemos venido a adorarle. Cuando lo oyó el rey Herodes, se turbó, y toda Jerusalén con él. Y entonces, reuniendo a todos los principales sacerdotes y escribas del pueblo, indagó de ellos dónde había de nacer el Cristo. Y ellos le dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta: y tú, Belén, tierra de Judá, de ningún modo eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un gobernante que pastoreará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes llamó a los magos en secreto y se cercioró con ellos del tiempo en que había aparecido la estrella. Y enviándolos a Belén dijo: id y buscar con diligencia al niño, y cuando le encontréis, avisadme para que yo también vaya y le adore. Y habiendo oído el rey, se fueron, y he aquí, la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegó y se detuvo en el lugar donde estaba el niño. Cuando vieron la estrella, se regocijaron de sobremanera con gran alegría. Y entrando en la casa, vieron al niño con su madre María, y postrándose le adoraron, y abriendo sus tesoros le presentaron obsequios de oro, incienso y mirra. Y habiendo sido advertidos por Dios en sueños que no volvieran a Herodes, partieron para su tierra por otro camino. Qué hermoso pasaje. Es bien conocido y la mayoría de las iglesias predican sobre esto en esta época. Pero ahora vamos a analizarlo a la luz de lo que nos dice Miqueas, a la luz de lo que nos decía el profeta. Es de tal exactitud, fíjense, había dos Belén, una en el norte, en Samaria, de Zabulón, y Belén Efrata, chiquita, 6 millas aproximadamente de Jerusalén hacia el sur. Era de Judá. Por eso especifica, es Belén de Judá, o Belén Efrata, como se conoce. ¿Y qué es lo primero que nos encontramos? Fíjense, ¿por qué era Herodes así? Herodes el Grande. Despótico, un gobernante verdaderamente tiránico, un gobernante ambicioso, un gobernante que se había puesto al servicio de los países que les habían invadido y que le habían permitido permanecer ahí. Es más, ni siquiera era de origen judío, pero ahí estaba gobernando. ¿Y por qué era así? Porque no tenía a Dios en su corazón. Él no conocía de Dios, él no conocía de la ley y los profetas. Por eso cuando aparecen estos magos de Oriente, él tiene que recurrir a escribas y sacerdotes. ¿Dónde dice que iban a hacer? Es lo primero que hace Herodes. ¿Dónde dice que iban a hacer? Y después se turba su corazón, no con alegría, porque nos podemos turbar de alegría, también hay eventos que nos emocionan tantos que nos tiemblan las rodillitas y empezamos a sudar de alegría, de gozo. Él no. Y se turba su corazón de envidia y de temor de perder ese puesto político que le tenía ahí como rey. ¿Cómo que nació otro rey si yo soy el rey? Dice Herodes, ¿no? Y entonces se pone a averiguar, y averiguando qué es lo que decide: la matanza de los niños. La otra cosa que vemos es que no fue un evento de una noche, O sea, la estrella no apareció y le siguieron una noche.
¿Desde cuándo había aparecido la estrella para estos sabios de Oriente? Meses seguramente. Meses. Y ellos nos dan una enseñanza bien interesante, no siendo del pueblo hebreo, no siendo del pueblo judío, no siendo descendientes de Abraham. Habían tenido contacto con la palabra y creían en esa profecía. Y habían decidido seguirla. Habían decidido caminar meses. Seguramente era muchísima gente, porque eran gente que tenía gente a su servicio, así que iban los criados, la gente que les preparaba la comida, eran gente prominente seguramente para regalar esos regalos tan caros, oro, incienso y mirra, era caro. Pero habían tenido en su mente y en su corazón el deseo de ser testigos presenciales del cumplimiento de la profecía. Aunque tuvieran que caminar mucho, aunque tuvieran que viajar, aunque seguramente en esos tiempos el viaje no era comodito, ¿verdad? No era así como que una sección VIP y la otra turista, ¿no? Todos en el polvo y todos caminando. Así que ellos habían decidido ir y nos están dando esa enseñanza. ¿En qué estriba entonces la sabiduría de estos hombres? En seguir a Dios. En eso es la sabiduría. ¿Se acuerdan que la semana pasada hablábamos de eso? De la sabiduría de Dios. Pues la sabiduría que Dios nos quiere dar es eso, seguir a Dios, conocer de su palabra y caminar lo que tengamos que caminar para acercarnos a Él. Y vemos esta circunstancia en donde la profecía dicha por Miqueas 7 siglos antes de la encarnación y la encarnación misma, como nos la relata Mateo, son tan perfectas y tan exactas como una imagen frente a un espejo. Así de exacto está el asunto. Y en esta introducción lo que quiero hablar es de eso precisamente. ¿Alguien conoce a algunos libros de George McGowan? George McGowan. Sí, tiene uno muy famoso chiquito que se lo chuta uno en una sentada, que se llama Más que un carpintero. ¿Sí lo conocen? Precioso. Y tiene otro libro que se llama Una evidencia que exige un veredicto. ¿Ya? Y tiene otro que dice Nuevas evidencias que exigen un veredicto. Bueno, hay una partecita bien interesante, fíjense, les voy a decir cómo está el asunto. ¿Qué encontramos en el Antiguo Testamento? Cerca de 300 profecías que se cumplen detalladamente con la encarnación de Jesús, con su caminar en la tierra en esos poco más de 3 años, que se cumplen a la perfección, con su muerte y con su resurrección. Yo, siendo inconverso, la primera vez que tuve contacto con el Salmo 22 me impactó. Un salmo mesiánico que nos detalla lo que el Señor padeció en la cruz del Calvario. Si alguien no lo conoce, conocen el 23, casi todo el mundo, pero si nos vamos uno antes, el 22, es increíblemente detallado lo que el Señor pasó y escrito cientos de años antes. Y de esas profecías, 300, dice, hay 300 que nos hablan a detalle. Hay muchas más mesiánicas que sugieren cosas, pero exactas 300. Así que imagínense, es muchísimo. Acá Miqueas nos dice dónde iba a nacer el Señor, Belén Efrata, pero no nos dice el momento preciso. Oigan, 300 profecías cumplidas. Quiere decir que no es producto del azar. Y también hay quienes dicen que el Señor hizo cosas para dar cumplimiento a las profecías, así específicamente. Algunos incrédulos lo dicen. O es más, hay quien dice que el Señor, sus discípulos y otras personas hicieron lo necesario para que se cumplieran las profecías. Pero esto es tan improbable. Pensemos, el Antiguo Testamento se escribió por un montón de escritores, a lo largo de un periodo de 1000 años aproximadamente, todos inspirados por el mismo Espíritu, eso sí, y se termina de escribir aproximadamente 450 años antes de la encarnación de Cristo.
450 años. Y bueno, hay quien dice, bueno, quién sabe, ¿no? Muchas de estas profecías y cosas se escribieron después que en el Nuevo Testamento de que Cristo caminó. Ah, sí, pero las profecías ahí estaban plasmadas. Y cuando Ptolomeo Filadelfo llama para que se traduzca del hebreo al griego y sale la versión de la Septuaginta, eran 250 años antes de Cristo. ¿Y qué iban a traducir? Por lo que ya estaba escrito. No iban a inventar nada, iban a traducir lo que ya estaba escrito. Así que encontramos a Jesús desde el Génesis hasta el Apocalipsis, y en Génesis desde lo que se conoce como el protoevangelio, si lo ubican, el protoevangelio. Génesis 3:15, ¿qué nos dice Génesis 3:15? Les dije que íbamos a ver. Él nos dice, y pondré enemistad entre tú y la mujer, y entre tu simiente y su simiente. Él te herirá en la cabeza y tú la herirás en el calcañar. ¿Con quién está hablando Jehová? Con la serpiente. Con la serpiente, y dice, tú vas a morder en el calcañar. ¿Sí saben cuál es el calcañar? Sí, el talón. Sí, el calcáneo. Es que luego a veces nos encontramos palabras así raras, ¿verdad? Hay gente que dice, me duele el cuadril. Dicen el cuadril. Sí, así le dicen, y te vas a encontrar gente que dice, me duele el cuadril. O hay gente que dice, me duele la rabadilla. La rabadilla. Ok, pero bueno, el calcañar. Pero era una herida que no era mortal, pero el descendiente de Eva, él iba a herir en la cabeza. Y lo iba a vencer definitivamente. El protoevangelio. Allí encontramos a Cristo. ¿Y eso se cumplió? Por supuesto que se cumplió. Así que fíjense, viene en ese libro que les digo de George McDowell, pero él cita a un autor que se apellida Stone y cita otro libro que se llama Habla la ciencia. Porque hay quien dice, yo creo en la ciencia, no creo en Dios, yo creo en la ciencia. Y este Stone es matemático. Entonces dice, bueno, ok, vamos a ver qué probabilidades desde el punto de vista matemático es de que se cumplan las profecías. Vamos a entrarle a eso. Con las matemáticas vamos a analizar. Y Stone toma 8 profecías, 8 nada más, y hace un cálculo matemático. Y la posibilidad de que se cumplieran a cabalidad las 8 profecías es de 1 en 10 a la 17. Es decir, 1 en un 1 y 17 ceritos. Imagínense. Y eso equivaldría, nos dice Stone, a que tomáramos monedas de 25 centavos de dólar, ¿sí? Marcáramos una y después cubrieran todo el estado de Texas con monedas. Y sería así de alto, medio metro de monedas, todo el estado de Texas. Y que una persona en la primera y única oportunidad tomara la moneda marcada entre toda esa inmensidad. Esa era la posibilidad de que se cumplieran 8 profecías, no las 300, 8. Y más aún, después de hacer ese cálculo matemático, toma otro y dice, de esas 300 voy a tomar 48 profecías. 48 profecías. Y de esas 48, el numerito que sale es un 1 entre 10 a la 157. 157 ceros. Que sería el equivalente a que marcaran un granito de arena. Un grano de arena. Y que una persona tomara ese grano marcado en el desierto del Sahara. 48 profecías. Ahora el cumplimiento de las 300, absolutamente imposible para la mente humana. Números estratosféricos de ceros y la imposibilidad de que alguien voluntariamente cuadrara la historia. Así que es imposible para el ser humano, pero no lo fue para Dios. Para Dios nos muestra esto
y nos muestra que Él tiene todo bajo control. Y tiene todo bajo control, incluso si analizamos nuestra vida y la vida de aquellos a quien amamos. Y tenemos pruebas, y tenemos dificultades, y tenemos cosas que enfrentar, pero Dios en su misericordia y en su piedad nos muestra que Él tiene todo bajo control. Cuando las cosas parecen imposibles para la mente humana, ahí vemos la mano de Dios, vemos su misericordia, vemos su piedad actuando en nuestra vida, y entonces podemos maravillarnos de esto. Así que les decía yo, esto es apenas la introducción, y ahora nos vamos a la primera enseñanza desde los días de la eternidad. Y les comento, esta persona que yo vi en ese TikTok nos hablaba de 4 dogmas referente a María. 1, que es la Madre de Dios. 2, que es inmaculada en su concepción. O sea, ella también nació sin él, lo que ellos dicen del pecado original, como si fuera divina, no se sabe de dónde sale. 3, que siempre fue virgen antes, durante y después del parto. Y 4, que fue ascendida, que no murió, sino que fue ascendida. No tenemos evidencia en la Biblia de esto. Y dice, bueno, ok, entonces vamos a hablar referente a la primera de esa persona que habló sobre el nacimiento de Jesús. María, se encarnó Jesús dentro de su vientre, y esto sí es cierto porque fue obra del Espíritu Santo, pero Jesús ya era desde el principio de la eternidad. ¿Ok? Miqueas 5 del 1 al 9 es el pasaje completo, pero en esta primera parte vamos a ver del 1 al 3, y dice: agrúpate ahora en tropas, hija de guerreros, han puesto sitio contra nosotros con una vara heridada en la mejilla al juez de Israel. Pero tú, Belén Efrata, aunque eres pequeña entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que ha de ser gobernante en Israel. Sus orígenes son desde tiempos antiguos, desde los días de la eternidad. Y aquí podemos sacar varias cosas, fíjense. En primer lugar, el primer versículo nos está hablando de Jerusalén. Y les está advirtiendo, van a venir a asediarte, van a herirte, y de todas maneras, pues va a haber un varón que va a nacer de ti, en Belén Efrata, que te va a dar libertad. Nunca nos promete dejar de sufrir, Nunca nos promete que en la vida no vamos a tener problemas, que en la vida no vamos a tener pruebas, que en la vida no vamos a tener conflictos. Es más, está avisando que Jerusalén misma se tiene que preparar porque va a ser asediada, porque va a ser asolada, porque va a ser sitiada, porque van a venir legiones extranjeras que van a tomar Jerusalén y que van a borrar completamente a la ciudad, como ya lo vimos, ocurrió, y como ocurrió más de una vez. El templo de Salomón fue destruido, el segundo templo fue destruido y el tercer templo fue destruido en el año 70 para no volverse a reconstruir jamás. Así que les está avisando lo que va a venir, lo que vendría. Mucho menos nos prometió Dios que acumularíamos bienes materiales y que esa sería nuestra prosperidad y que esa sería nuestra paga. ¿Sí? Miqueas advierte entonces: prepárense para el acoso, prepárense para el sitio. Miqueas predicó esto entre el 735 y el 700 antes de Cristo, y luego nos dice: va a haber humillación. Pocas cosas son tan humillantes en el Antiguo Testamento como golpear en la cara, abofetear. Y les dice, el gobernante de Judá va a ser abofeteado. Y lo vemos, por ejemplo, en Primera de Reyes 22, 24,
Micaías es abofeteado y es humillado. Ahí dicen que fue humillado mediante bofetadas. Y luego Job 16:10 nos relata también: han abierto contra mí su boca, con injurias me han abofeteado, aún se han juntado contra mí. Y esto perfectamente aplicable también al Señor, si se dan cuenta. Porque Él mismo fue abofeteado en Jerusalén, tomada por el imperio romano. Es decir, se cumple a cabalidad que Jerusalén iba a estar sitiada, acosada, y que el rey iba a ser abofeteado. Lucas 22:64. Se encuentra, es otra profecía dentro de la profecía que tiene cumplimiento. Pero es hermoso el contraste, fíjense, es hermoso el contraste. Con la mente humana, ¿dónde pensaríamos que tendría que nacer el Mesías? Pues en un palacio, ¿verdad? En la ciudad principal, en una cuna de oro, siendo educado por los mejores, sin padecer nunca de hambre, de frío, sino iba a ser hijo de rey. Pero esa es la mente humana. Dios tiene otros datos. Dios tiene otros planes. Por eso dice, no, Belén Efrata, 6 millas aproximadamente, son 9 kilómetros aproximadamente de Jerusalén, unas cuantas casitas, ni siquiera era tomada en cuenta en las cuestiones donde nombraban ciudades importantes, unas cuantas casitas. Pero lo veíamos ayer. ¿Saben cómo le decían al papá de David? A Isaí, ¿se acuerdan que veíamos lo del renuevo? Lo del retoño. Pues así le decían. Isaí el efreteo, porque era de Efrata. Así que nos está diciendo Miqueas, ¿de qué linaje iba a ser el Mesías? Iba a ser descendiente de David, el retoño de Isaí, el efreteo. Iba a nacer en Belén, Efrata, en ese pueblecillo chiquito, unas cuantas casitas. Por eso ni encontraron mesón, ¿verdad? Tuvieron que irse a un estado. Porque, pues si vamos a un pueblo chiquito, luego llega uno, oigan, ¿y aquí dónde me quedo? Pues no, aquí no hay hotel. ¿Sí les ha pasado alguna vez viajando? No hay hotel aquí, está tan chiquito que no. O sea, a lo mejor alguien le dio refugio a sus mismos familiares que venían al censo, pero no hay lugar para otros más. Así que en ese hermoso contraste entre el pensamiento humano de lujos y de cero carencias, a nacer en un establo, en un pueblecito, y estar en medio de la pobreza, y en lugar de cuna de oro, un pesebre de madera, y en lugar de estar rodeado de lino, rodeado de paja para que no tenga frío. Así que es hermoso el contraste que nos quiere decir el Señor. El profeta nos habla de esos orígenes, y por eso se llama así: el que habría de nacer, nació. Y decía el pasaje, déjenme me regreso para citarlo textualmente: hija de guerreros, tú Belén Efrata, aunque eres pequeña en las familias de Judá, de ti saldrá el que ha de ser gobernante de Israel. Y si analizamos, Jesús fue un gobernante político de Israel. No, había reyes sometidos además. Cuando él inició su ministerio, pues estaba el descendiente de Herodes el Grande, Herodes el Tetrarca, ¿sí? Y estaban sometidos al imperio romano. Y tenían un rey, que era Herodes, y tenían un emperador, que era el César, y tenían al ejército romano poderosísimo encima de ellos, y tenían que tributarle. ¿A qué se refiere entonces al gobernante de Israel? A nosotros.
nosotros que somos el Israel espiritual. No el Israel político que está ahorita en Medio Oriente, no. Ese surgió por un acuerdo en la ONU, ese surgió por un acuerdo de que le cedieran territorios. ¿Quién es el Israel espiritual? Aquellos que han aceptado a Cristo como su Señor y Salvador. Y entonces nos convertimos en descendientes de Abraham por la fe. No por la raza, no por nuestro DNA, ni por nuestro origen, sino por la fe en Cristo Jesús. Nos convertimos en descendientes de Abraham. Y entonces podemos decir, ¿es el gobernante de Israel? Sí, el gobernante eterno del Israel espiritual es Cristo Jesús. Y sus orígenes, nos dice esto, son desde los tiempos antiguos. Entonces se encarnó, nació como un bebé, pero ahí no empieza la historia de Jesús. La historia de Jesús empieza antes de la fundación del universo, antes de la fundación del mundo. Por eso Juan 1:1, ¿qué nos dice Juan 1:1? Me gustó esta versión, ahora sí la predicación fue pura Biblia de las Américas. Dice, en el principio ya existía, así dice, el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios, y él estaba en el principio con Dios, y todas las cosas fueron hechas por medio de él, y sin él nada de lo que ha sido fue hecho. Y en él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. ¿No nos dice también el primer capítulo de Hebreos? Todo lo que se hizo porque el verbo, la palabra, se hizo actuante. Y todo el universo completo se hizo por Cristo y para Cristo. Por tanto, podemos decir que ese primer dogma es una herejía. ¿Sí? María, una mujer muy virtuosa, José, también un varón virtuoso, le enseñaron a caminar, le alimentaron, le sostuvieron la mano para que diera sus primeros pasos. Y fueron muy disciplinados y muy puntuales en el cumplimiento de esa gran encomienda que les dio Dios. Por eso son encomiables. Por eso son admirables, pero solo para Cristo es el honor y la gloria. Y luego nos vamos a Génesis 1:26. Ahí me llama mucho la atención y siempre me encanta remarcar esto. Cuando en el Génesis, cuando se está en la creación del universo, se habla en plural. Si se dan cuenta. Génesis 1:26 dice, y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza. El Padre, el Hijo, el Espíritu, con un solo Dios, habla en plural, porque son tres personas ahí en el verbo encarnado. Entonces podemos ver desde cuándo es el reinado de Dios, desde cuándo es el reinado de Jesús, el Dios encarnado, desde toda la eternidad. Desde el principio de los tiempos, habría que despojarse de su gloria, despojarse de su grandeza para venir a caminar con nosotros. Y esto hace diferente a cualquier otra religión. En cualquier otra religión es por obras. Tenemos que portarnos bien para acercarnos a Dios. Y aquí Dios dijo, solos no pueden. Voy por ellos, les mando mi solución definitiva. Ya no más, porque solos no podemos acercarnos a Él. Y vamos a la segunda enseñanza. Es hermoso cómo nos delinea la personalidad del que habría de venir. Miqueas 5 del 3 al 6 dice, por tanto, Él abandonará hasta el tiempo en que dé a luz la que ha de dar a luz. Y entonces el resto de sus hermanos volverán a los hijos de Israel, y él se afirmará y pastoreará su rebaño con el poder del Señor, con la majestad del nombre del Señor, su Dios,
y permanecerán, porque en aquel tiempo Él será engrandecido hasta los confines de la tierra, y Él será nuestra paz. Cuando el asirio invada nuestra tierra y cuando huelle nuestros palacios, levantaremos contra él 7 pastores y 8 príncipes del pueblo, y ellos pastorearán la tierra de Asiria con espada, la tierra de Nimrod en sus puertas, y él los librará del asirio cuando invada nuestra tierra y huelle nuestro territorio. Y hay varias cosas bien interesantes, fíjense. Varias cosas bien interesantes. Voy a empezar por una intermedia. Dice, cuando el asirio invada nuestras tierras. Fíjense qué curioso. Está hablando de una profecía. Está hablando de una nación poderosa. Y está hablando de que vamos como pueblo a sufrir otra vez acoso. Ahí va a estar. Ahí va a estar Asiria. Y dice, va a pisar nuestras tierras, huelle nuestros palacios, es decir, pisotee. Yo me imagino que la historia, ¿no?, que dicen que el niño héroe se mordió en la bandera para que no fuera tomada por los norteamericanos. Y hay quien dice que es un mito, ¿ok? Pero yo me imagino eso, ¿no? O sea, si fue real, no quiso que su símbolo fuera pisoteado por los extranjeros. No quiso. Aquí nos está diciendo, sí van a venir, ¿eh? Sí van a invadir, sí van a pisar tus palacios, sí van a destruir todo, pero en medio de eso va a estar el Señor para darte paz, para darte consuelo. ¿Cuáles son nuestros asirios ahorita, mis hermanos? ¿Cuáles son los problemas, las pruebas, las cosas que tenemos que enfrentar en nuestra vida ahorita? Hay gente que está perdiendo el trabajo. Hay gente que lo que gana no le alcanza. Hay gente que está perdiendo su familia por una u otra razón. Hay gente que pierde la vida incluso. Un video muy feo de migrantes que se ahogaron en el fango, en el río Bravo. ¿Cuál es nuestra Siria? Una relación tóxica, un familiar enfermo, física o emocionalmente, alguien dependiente de algo, es nuestra Siria. Ahí está. Y a veces sentimos que nos pisa, y a veces sentimos que nos humilla, pero ¿saben qué? En medio de eso está Cristo. Para tomarles de la mano y para decir, aquí estoy, y todo va a estar bien, ¿ok? Y todo va a estar bien. Así que, sí, no promete dejar de sufrir, ¿se dan cuenta? No promete que no va a haber problemas, no promete que no vamos a tener pruebas. Lo que promete es que en medio de eso, ahí va a estar Cristo Jesús con nosotros. Y que Él va a salir vencedor. Y que Él es nuestra paz. Por eso dice, Él será nuestra paz. Está hablando de Él. Y la paz, ¿cómo podemos decir? A veces los chamacos los regañan y dicen, déjame en paz, ¿ya? Le dicen a los papás, déjame en paz. Como si ignorarlos fuera su paz. Como si no regañarlos fuera su paz. A veces estamos con angustia, estamos con tribulación, tenemos dolor en nuestro corazón, pero Él es nuestra paz. Solo en Él encontramos consuelo, solo en Él encontramos refugio. ¿Qué sería de nosotros si enfrentando esos mismos problemas no tuviéramos a Cristo en nuestro corazón? Yo no sé, ya hubiéramos flaqueado, hubiéramos aventado la toalla, hubiéramos aventado el arpa o hasta, como dicen, entregado los tenis, ¿verdad? Porque yo no sé, aquella gente que es incrédula, ¿a quién oran? ¿A quién se acogen en medio de los problemas y las dificultades? No lo sé, pero qué angustiante debe ser no tener a quién orar, no tener en quién confiar. Qué difícil debe ser confiar únicamente en sus propias fuerzas y que nos pase como si estuviéramos en arenas movedizas, ¿no?
Mientras más me muevo y mientras más lucho, más me hundo. Qué triste, qué difícil. Por eso la invitación que hacen y que haces, Él será nuestra paz. A Él ten en tu corazón para que haya paz en tu corazón, para que tengas consuelo, para que tengas refugio y para que tengas esperanza. Él es nuestra paz. Él se afirmará, dice también aquí, y se pastoreará su rebaño con el poder del Señor. Nos lo perfila. Él no es un gobernante titubeante, no es como la chimoltrufia, ¿verdad? Que así como dice una cosa, dice otra. O a veces encontramos a alguien de los políticos que hacen una declaración y lo vemos años después haciendo lo contrario a lo que dijo. O es más, hasta están comparando ahorita, si ustedes ven, comparan entrevistas con años de diferencia y opinan totalmente diferente. No, Dios es único, no va a cambiar, no va a cambiar, su trono es firme, su manera de gobernar es firme, no es titubeante, no es veleta que se va hacia donde el viento lo lleva, sino es firme y tiene una sabiduría absoluta y tiene una voluntad completa y nos dice pastoreará su rebaño con el poder del Señor. Es decir, va a ser pastor con todo lo que eso implica: cuidar a la oveja, alimentar a la oveja, proteger a la oveja. Por eso el Señor decía que Él mismo era la puerta del corral. Él mismo, porque da la vida por ellos y la dio en la cruz del Calvario. Y además lo va a hacer con poder. Y si en la majestad, en el nombre del Señor su Dios. Es decir, con poder. Y la majestad de Cristo es igual a la majestad del Padre Creador. Una sola esencia, un solo Dios. Y dice, será engrandecido hasta los confines de la tierra. Fue levantado en la cruz del Calvario para mostrar no solamente obediencia, sino entrega absoluta, amor absoluto por nosotros, para perdón de nuestros pecados, y así levantado, ser visto y que su mensaje llegue hasta los confines de la tierra. Así que, si ustedes se dan cuenta, vienen cumpliéndose una, otra, y me llama mucho la atención. Dice, cuando el asirio llegue, no dice va a levantar generales, ni ejércitos poderosos. Dice pastores y príncipes del pueblo, gobernantes que acojan la paz de Cristo, gobernantes que busquen la misericordia y la piedad de Dios, y pastores que tengan la misma entrega que Él tuvo, pastores que se preocupen por su rebaño, pastores que alimenten a su rebaño, y en base a eso es que se va a hacer frente a la Asiria que está mostrando. Nimrod menciona, y Él nos librará del asirio cuando invada nuestra tierra y huelle nuestro territorio. Así que podemos resumir esto. ¿Qué nos dice? ¿Cómo va a ser Cristo? Va a ser un rey firme, va a ser un pastor, tiene el mismo poder y la majestad que el Padre, va a ser engrandecido, es majestuoso, su reino es eterno, va a ser pastor de pastores y rey de reyes. Y además, mis hermanos, es el libertador en medio de la Siria. ¿De qué nos tiene que liberar Cristo? De la angustia, de la desconfianza, porque Él es nuestra paz. Y si Él es nuestra paz, nada nos falta. Entonces es hermoso. Y nos vamos al último, el remanente. Miqueas 5 del 7 al 9. Entonces el remanente de Jacob en medio de muchos pueblos será como rocío que viene del Señor, como lluvia sobre la tierra que no espera al hombre ni aguarda a los hijos de los hombres. Y será el remanente de Jacob entre las naciones, en medio de muchos pueblos, como león entre las fieras de la selva, como leoncillo entre los rebaños de ovejas, que sí pasa, huella y desgarra, y no hay quien libre.
se alzará su mano contra sus adversarios y todos sus enemigos serán exterminados. Hermosa promesa. ¿Quién es el remanente? Nosotros, mis hermanos. Fíjense que hay algunas doctrinas que hablan de la predestinación, ¿verdad? De algunas personas predestinadas a ser salvas, y es más, aunque le echen ganas a no ser salvas, porque Dios así lo quiso, van a ser salvas. Y otras personas que están predestinadas a la perdición. Eso creen algunas personas, nosotros no. Nosotros pensamos que Dios es su misericordia y su piedad, su amor para todos. Pero nos sucede como con las cosas que vemos cotidianamente, ¿eh? Hay gente que vemos, por ejemplo, un amanecer o un crepúsculo, un atardecer bonito, y nos asombramos, ¿verdad? Nos, ay, mira, qué hermosos colores de la naturaleza. O nos quedamos impactados ante la majestuosidad del mar, ahí parados en la orillita y ver aquello tan inmenso, ¿sí? Hay gente que dice, bueno, pues es producto del azar, producto de un montón de cosas, pero los que creemos en Cristo, vemos la mano de Dios en cada parte chiquitita, en la mariposita que vuela miles de kilómetros para llegar acá, ¿verdad? La mano de Dios. En ese crepúsculo, en ese amanecer, vemos la mano de Dios. En las cosas bellas de la vida vemos la mano de Dios. Y en medio de las tribulaciones vemos la mano de Dios y le damos honra y gloria a Dios también. El remanente no es aquel que esté predestinado a ser salvo, sino el remanente es el que por fe se vuelve entonces descendiente de Jacob, descendiente de Isaac y descendiente de Abraham. Por fe. Y dice que será como el rocío que viene del Señor. ¿Qué es el rocío? En las mañanas nos despertamos y vemos a veces el carro cubierto de gotitas, o las plantas de miles de gotitas pequeñitas, ¿verdad? En las noches frías y húmedas, es el rocío. ¿Cuántas gotas habrá? Infinidad. Así tendría que ser el pueblo remanente de Dios. Una infinidad, que de repente llega y toca todo, que de repente llega y fructifica la tierra, porque el rocío nutre a las plantas. Es el agua viva, es Cristo a través de la acción de nosotros, a través de la predicación de la palabra, a través de un testimonio, a través de invitar a gente a la iglesia, a gente que sea cristiana y también a los inconversos, para que den el pasito, para que se acerquen y que no sean una gota aislada, sino que se sumen a ese rocío matutino que fructifique la tierra. Eso quiere decir Efrata, fructificar. Así que nos está invitando a ser como el rocío, y luego nos dice, sobrelleva que no espera al hombre ni aguarda a los hijos de los hombres. Es decir, si somos de ese rocío, nuestra confianza no puede estar en nosotros mismos, ni tampoco puede estar en otros hombres. Nuestra confianza tiene que estar en Dios. Nuestra fe tiene que estar en Cristo. Y así, no sé, no lo entendían así muchos que decían y dicen aún que la salvación es una cuestión racial. La salvación es una cuestión de fe. Por eso dice que el remanente va a estar en medio de muchos pueblos. Les está anunciando que la salvación en Cristo Jesús no es exclusivamente de los judíos, sino de todos aquellos que crean. Pero también está anunciando, dice, huella y desgarra, y no hay quien libre. ¿Se acuerdan qué nos dice Juan 3:17? ¿Alguien tiene su Biblia ahí? Chequen qué dice Juan 3:16, otro pasaje bien conocido, pero Juan 3:17, ¿qué nos dice? Y va junto, y no tenemos que olvidar que van juntos esos dos versículos, van juntos. ¿Alguien ya lo tiene? Adelante. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Ok, sígase el 18, mi hermana.
El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y a los hombres, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Está bien clarito, ¿verdad? Ahí nos habla, no hay predestinación, es luz, pero hay decisión, ahí hay decisión. ¿Qué nos dice el 3:16? De tal manera amó Dios al mundo, ¿sí? Nos habla del amor de Dios. Después nos dice en el 17, quien le acepte será salvo. Quien lo rechace, como rechaza la luz, solito se está desgarrando y hollando, como dice aquí. Solito, porque Él vino para la salvación de todos, pero está permitiendo que la gente tome con libre albedrío la decisión de aceptar a Cristo o de no aceptarlo. Pero no aceptarlo implica ser hollado, que quiere decir pisado y desgarrado. De eso trata el Evangelio. De eso trata el que el Señor nos pida obreros para la mies. ¿Sí me explico? Obreros para que más gente hable de la misericordia de Dios, que más gente nos hable del plan de salvación, que más gente hable de que la humanidad está perdida sin Cristo y que más gente hable de la belleza de la encarnación. Por eso este mensaje es un mensaje de esperanza, es un mensaje real y es un mensaje verdadero, que Dios mismo se encarnó. Y es lo que estamos celebrando en la Navidad, que Dios se encarnó, que vino a caminar entre nosotros y que vino a evitar que más y más personas sean holladas y desgarradas, sino que les presentó la luz para que nos acerquemos a la luz. Es un mensaje de esperanza, es un mensaje de amor, es un mensaje que al mismo tiempo nos compromete como remanente. Traigamos a más gente a los pies de Cristo. Traigamos más gente para este lado de la historia, para ser aquellos amados, protegidos por el divino pastor, y acerquémonos a su luz y repudiemos las tinieblas del que nos habla ese pasaje. La luz vino para iluminar a todos, y es lo que estamos celebrando. La luz vino para darnos posibilidad de acercarnos confiadamente al trono de la gracia. Si nos dice la palabra, ¿verdad? Confiadamente. Es decir, con tranquilidad, con esperanza, con fe. No importa cuáles sean las circunstancias actuales, mis hermanos. No importa cuáles sea nuestra tribulación, nuestra prueba, nuestro anhelo, aquello que vemos imposible. Recordemos que para Dios todo es posible. Y entonces, mis hermanos, yo les invito a que en estas celebraciones, que no corresponda a la fecha, vivamos una Navidad con Cristo. Sin Cristo no hay Navidad. Sin Cristo no hay esperanza. Sin Cristo no hay paz. De esa paz que no es solamente la ausencia de conflicto, sino ese confort, esa tranquilidad en el corazón, solamente es posible si volteamos a ver la luz que llegó a encarnarse a un pesebre. Sigamos el ejemplo de los magos de Oriente. Sigamos la luz que es Cristo Jesús. Cerremos nuestros ojos, vamos a orar. Señor mi Dios, qué hermoso es tu palabra, Señor, qué hermosa es, y cuando la analizamos no podemos sino seguir asombrándonos, Señor, de tu sabiduría, de tu provisión, de tu inmenso conocer, Señor, y de tu inmenso amor también, Padre bendito. Como anunciaste siglos antes a detalle en dónde iba a venir tu Hijo, en qué circunstancias iba a venir tu Hijo y qué perfil iba a tener, Padre bendito.
no era un gobernante militar, ni iba a establecer un imperio que sustituyera a los imperios previos. Él viene a reinar en el corazón de las personas. Él viene a dar paz. Él viene a dar esperanza. Él viene a dar amor. El amor más grande mostrado en la cruz del Calvario, Padre bendito. Empezó esta historia desde el principio de los tiempos y también en su encarnación, Padre bendito, se hizo realidad esas hermosas promesas que hemos estudiado durante este año. Gracias, Padre, por tanto amor. Gracias por esta provisión. Te pedimos, Padre, que en esta celebración de tu nacimiento la vivamos en familia, la vivamos en paz y que la vivamos alabándote y adorándote, que de eso se trata la celebración de la Navidad. Gracias, en el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Así que vamos a decir nuestro texto lema. Dice: nunca abandonaremos a nuestro Dios, jamás seguiremos a otros dioses. Y nos despedimos con una alabanza, mis hermanos.